Bueno, pues me corresponde a mí la primera ponencia de este congreso, de estas jornadas. Quiero saludar muy afectuosamente a don Juan Antonio, a la señora teniente alcalde del ayuntamiento, don Alfonso, don Helio, a los hermanos sacerdotes, a los miembros del Centro en Formación de la Asociación Católica de Propagandistas de Alcalá de Henares. Estamos en un momento histórico, creo yo. Queridos hermanos todos, el título que se me ha propuesto es La hora de los laicos. La hora de los laicos. Y voy a dividir mi exposición, a ver si lo hago brevemente, no les aburro y es algo interesante, en tres momentos. ¿Cuál es el origen de esta expresión, la hora de los laicos? En un segundo momento, una perspectiva un poco histórica, la conciencia que han tenido los laicos a lo largo de la historia. En tres momentos, los primeros siglos de la Iglesia, la época de cristiandad y el siglo XX. Hablaré de estos tres momentos para terminar muy brevemente sobre la eclosión de los nuevos movimientos y realidades eclesiales, en gran parte laicales. Vamos al primer punto, el origen de la expresión, la hora de los laicos. A lo mejor me equivoco en esto. Yo he hecho un buceo para saber quién fue el primero que habló de la hora de los laicos, y me parece a mí que fue un teólogo llamado Gerald Phillips, que en 1955 escribió un libro que se titula La misión de los seglares en la Iglesia. Bueno, pues el primer capítulo de ese libro se titula así, La hora de los laicos, y yo creo que de ahí viene todo. Es curioso que este Gerald Phillips luego será el relator de la Lumen Gentium, que es la Constitución del Vaticano II, de la que habla el laicado y que antes ha mencionado don Alfonso. Pero volviendo a la expresión, creo que también es muy importante el padre Tomás Morales, este jesuita, que en el año 1984 escribió un libro con este título, La hora de los laicos. Entonces, ayudó mucho a divulgar esta expresión. El padre Morales tenía entonces ya 75 años, tenía una dilatada experiencia porque él había querido consagrar su ministerio sacerdotal a la animación y a la promoción del laicado, y creo que de una manera muy profética. Él es el fundador del Instituto Secular Cruzado de Santa María y Cruzada de Santa María, y del movimiento juvenil Milicia de Santa María, de los hogares de Santa María. Trabajó muchísimo, impulsó muchísimo a los laicos. Y una cosa curiosa, murió en Alcalá de Henares, aquí en la residencia de los jesuitas. Bueno, pues esta expresión, la hora de los laicos, ha tenido éxito. Son de estas expresiones que se ponen de moda. Juan Pablo II la utilizó y también la ha utilizado el Papa Francisco recientemente, pero para decir que quizá se ha detenido el reloj, que es la hora de los laicos, pero que necesitamos un nuevo impulso, que ese reloj suene con más fuerza, que sea la hora de los laicos realmente. ¿Y qué expresa la expresión la hora de los laicos? Pues que por el bautismo todos los laicos están llamados a la santidad y al apostolado. Por eso siempre será la hora de los laicos. Lo que ocurre en los tiempos contemporáneos es que por diversas razones, aquí aludiremos a alguna, pues los laicos no tienen esta conciencia bautismal, que por su bautismo están llamados a la santidad y al apostolado. Por eso se habla del laicado como un gigante dormido. Esta expresión es de Juan Pablo II, gigante dormido. En la Iglesia los laicos son la mayoría. Los consagrados somos una pequeña minoría. La mayoría de la Iglesia son laicos, pero parece que esa inmensa mayoría, ese gigante, está dormido y necesita despertar. Yo creo que estas jornadas nos van a ayudar fuertemente, como un aldabonazo, a despertar en la vocación y en la misión de los laicos en el siglo XXI. Quiero citar también una expresión de un documento de los obispos españoles que se llama Cristianos, Laicos, Iglesia en el Mundo,
que se suele conocer como el CLIM, ¿no? Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo, que tiene esta expresión. Dice: la evangelización de los nuevos tiempos ¿se hará por los laicos o no se hará? La evangelización de los nuevos tiempos ¿se hará por los laicos o no se hará? Es del año 1981. Bueno, pues este era el primer punto, ¿no? La expresión, la hora de los laicos, ¿no? Ya se entiende que la hora de los laicos es siempre, porque siempre los laicos tienen esa vocación a la santidad y al apostolado. Pero vamos a ver cómo se ha desarrollado esto en la historia, porque la historia es maestra de vida. Vamos a dividir la historia en 3 momentos. El primer momento sería los 4 primeros siglos de la historia de la Iglesia, el momento de las persecuciones, hasta la libertad religiosa en el siglo IV, con el emperador Constantino. Pero antes quisiera hacer un pequeño paréntesis, aunque ya lo ha hecho don Alfonso, era explicar un poco la terminología. Laico, efectivamente, es una palabra griega que significa que pertenece al pueblo, que forma parte del pueblo. No aparece en la versión griega del Antiguo Testamento, en los 70, ni aparece en el Nuevo Testamento. Para referirse al laico en la Biblia se habla de fieles o de santos, pero en el siglo I, San Clemente Romano pues dijo que los miembros del pueblo de Dios que no son sacerdotes son los laicos, y de ahí viene la expresión laico. La define en sentido negativo, los que no son sacerdotes. Como vemos, hará falta todo un camino para comprender la expresión, el significado en sentido positivo, y que son los laicos, ¿no? También se habla de los laicos como seglares. Ha hecho referencia don Alfonso de la palabra seculum, del latín, es decir, los que tienen que santificar las realidades del siglo, las realidades temporales. Por eso citaba el Lumen Gentium número 31, la índole secular del siglo, de las realidades temporales, es propia y peculiar de los laicos. Pues cerrado este paréntesis, ya sabemos laico, seglar, lo que significa. Vamos a esta primera época, la época de los primeros cristianos, la época de las persecuciones. Y curiosamente, en esta época difícil, la conciencia de los laicos está muy viva. Aquí estamos en un momento de esplendor. Ellos van a tener una conciencia muy clara de su vocación y de su misión. Existe una carta preciosa, la carta a Diogneto, en la que habla preciosamente de los laicos, como son gente absolutamente normal, que no llevan un género de vida aparte de los demás, en todo iguales, pero dan muestras de un tenor de conducta admirable y sorprendente. Y sobre todo destacaban por el cumplimiento de sus deberes cívicos, y en esta corriente trataban de difundir su fe. Tertuliano, que es un padre de la Iglesia, que era abogado, estaba casado, destaca este carácter de normalidad que tienen los seglares. Dice: no dejamos de fomentar el foro, el mercado, los baños, las tiendas, las oficinas, las hosterías y ferias. Iban a las ferias también. No dejamos de relacionarnos, navegamos, vamos a la milicia, trabajamos la tierra, hacemos comercio, vendemos los productos de nuestros quehaceres y fatigas. Y en medio del mundo, los cristianos eran un fermento en la masa. Tenían la conciencia de que en la dispersión tenían que ser la luz para el mundo, la sal para la tierra. Nunca los cristianos vivieron en guetos, como los judíos, por ejemplo, que buscaban agruparse en juderías. Los cristianos vivían dispersos. Debía ser un espectáculo cada domingo ver cómo un cristiano de diversos puntos de la ciudad acudían a la celebración de la Eucaristía, porque no vivían juntos y eran de las más diversas clases sociales. Y cuando fue necesario, dieron su vida por el Evangelio, el martirio, y se sabían llamados a la santidad y al apostolado sin salirse de su sitio. Hay un filósofo pagano, Celso, que nos critica a los cristianos y dice: se aprovechan de sus profesiones para sembrar la semilla evangélica. Como sin salirse de su sitio, ellos
irradiaban el espíritu cristiano. Bueno, esta primera época, la resumo así muy brevemente, es una época de esplendor. Vamos a una segunda época que no es tan esplendorosa, para los laicos, para la Iglesia siempre, pero para los laicos es una época muy larga. Vamos a poner desde la paz constantiniana, desde el siglo IV hasta el siglo XVIII. Puede ser a lo mejor un poco aleatorio, pero bueno, hasta que comienza la modernidad, ¿no? Hay ahí situaciones complejas como la evangelización de los pueblos germánicos, la cristiandad medieval de los siglos IX al XIV, la pérdida de la unidad religiosa en Europa con la Reforma protestante y el inicio de la secularización. Hasta aquí vamos a llegar, hasta el inicio de la secularización. ¿Y cuál es la característica fundamental de este periodo? Pues el auge de la vida monástica. Digamos que en aquel momento el reloj que suena es el reloj de los monjes, de los religiosos, es la hora de los monjes, podríamos decir. Y consecuentemente, y no debía ser así, pero ocurre así, mengua la conciencia de los laicos de su vocación y de su misión. Y se abre la idea de que para ser santo había que apartarse del mundo, había que huir del mundo, la fuga mundi, apartarse de las realidades temporales para dedicarse a la oración y a la penitencia, de tal manera que el laico se va a convertir como en un destinatario de la misión de la Iglesia, pero él no es protagonista, es destinatario de la misión de la jerarquía. Ya no se considera alguien responsable, activo de la misión de la Iglesia, sino alguien pasivo. Solo algunos, los monjes, son llamados a seguir a Cristo en radicalidad y a prolongar su misión. Esto incluso nos ha pasado a los sacerdotes seculares, a los que no somos religiosos. Yo recuerdo estando en el seminario que mi padre espiritual, que era un sacerdote secular que vive en el mundo, pues cuando él tenía muchas ganas de ser santo, le decían sus compañeros, pues hazte jesuita, ¿no? Parecía imposible que un sacerdote de pueblo, de parroquia, pudiera aspirar a la santidad. Si tú aspirabas a la santidad, hazte franciscano o hazte jesuita, porque en la vida secular es imposible, ¿no? Quizá como excepción en el siglo IX surge la idea del príncipe cristiano, es decir, alguien como tocado por Dios que está llamado, tiene la misión de ordenar los asuntos temporales según el Evangelio. Pero el campesino, el artesano, el comerciante, ellos no. El príncipe cristiano sí, pero el resto de las profesiones inferiores, vamos a llamarle así, no tienen esta conciencia de llamada a la santidad. Es curioso coger la lista de los santos y ver que en este periodo, del siglo IX al siglo XVI, pues hay poquísimos laicos canonizados. Y los que están canonizados son precisamente estos príncipes cristianos, San Venceslao de Bohemia, San Luis de Francia. Pero en cambio, fíjense qué floración de santidad en la vida religiosa. San Benito, San Bernardo, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, etc. Todos religiosos. Hay una floración de gigantes cristianos, realmente. Dice un autor francés, Louis Bouillet, que en esta época los laicos eran como un cuerpo extraño en la Iglesia. Para ser santo había que irse al monasterio, porque los asuntos del mundo se veían como un impedimento para la santidad. Bueno, antes de pasar a la última etapa, podemos decir que hay algún profeta, alguna voz como precursora de lo que será una nueva eclosión del laicado en el siglo XX, y es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, que se siente como una gran misión. A los que viven en el mundo, que tengan vida espiritual. A los que están en el mundo, que tengan vida devota, le llama él, ¿no? Es decir, que vivan una vida de piedad. Por eso escribe el famoso libro Introducción a la vida devota. Quería llevar la devoción al mundo. Y entonces, ¿cómo lo hace él? Pues coge la vida religiosa y la adapta para el laico.
piensa que el laico es un religioso adaptado, ¿no? Al menos tiene esa visión profética, pero no acaba de desarrollarla. Lo que hace es llevar la vida religiosa al mundo, pero no llega a entender que la vocación del laico es santificarse y santificar las actividades temporales. Es decir, que el laico no se santifica a pesar de las realidades temporales, sino a través de las realidades temporales. Por ejemplo, un esposo se santifica a través de la conyugalidad y de su familia y de su trabajo, ¿verdad? No a pesar de su mujer, ¿no? Si no tuviera que ser santo a pesar de su esposa, o la esposa a pesar de su marido. He llegado a los altares a pesar de mi marido. Sería un poco fuerte, ¿no? No, a través de mi marido, ¿no? Es decir, a través de las realidades temporales yo estoy llamado a la santidad. Bueno, pues digamos esta segunda época que hemos visto así como muy hasta el siglo XVI, hasta el siglo XVII, en fin, pues como vemos es la hora de los religiosos. Vamos al tercer momento, que es el que más me interesa, un poquito más largo, pero voy a intentar resumirlo, que es el siglo XX. El siglo XX y el siglo XXI vuelve a sonar en el reloj de la historia la hora de los laicos. En el siglo XVIII, y esto es interesante, el siglo de las luces, y a raíz de muchas de las revoluciones europeas se van a producir tremendos cambios culturales, sociales, políticos, que contribuirán, sin pretenderlo, a que los laicos vuelvan a tomar conciencia de su vocación y de su misión. Podemos decir que en este momento estamos como ahora, en un cambio de época. Esto que se dice tanto, que no son solo una época de cambio, sino todo un cambio de época. Y entonces es cuando comienza la secularización. Tremendo proceso ideológico, ¿no? A partir del racionalismo iluminista empieza la modernidad ideológica, la secularización. ¿Cómo describirla? Intento hacerlo muy brevemente. En primer lugar, la religión pierde relieve en el modo habitual de vivir, ¿no? Antes, para cocer un huevo, se decía, ¿cuánto se tarda? Pues 2 credos. Es decir, todo se utilizaba, o sea, la religión estaba por todos sitios, ¿no? Por todos sitios, ¿no? Pues ahora la religión empieza a marginarse, ya no está tan presente en la vida social, en la vida cultural, y se quiere reducir a la esfera privada. En tu conciencia puedes hacer lo que quieras, pero en la vida política, en la vida pública, no tanto. Por eso ahora pues se quitan los crucifijos de los hospitales, de los colegios, frente a la influencia de los clérigos, que está muy presente el laicismo, ¿no? Siempre ha habido esa sospecha, ¿no? de clericalismo. Yo tengo un amigo que dice, como ya se sabe, la culpa de todo la tienen los sacerdotes y los ciclistas, ¿no? Y la gente pregunta, oiga, ¿y los ciclistas por qué? Y él dice, ¿y los sacerdotes por qué? ¿No? Pero ya todo el mundo entiende que los clérigos están metidos siempre subterráneamente, ¿no? Pues frente al clericalismo, el laicismo, ¿no? La razón se independiza de la fe. Ya es mayor de edad, se independiza de la fe y se convierte en la medida de todas las cosas. Surge el progresismo. Ahora está muy de moda ser progresista. Eso quiere decir pues que no me tengo que atar a ningún valor permanente. Ya no hay nada permanente. Todo puede evolucionar. No hay dogmas, no hay ideas que permanezcan siempre, ¿no? Es el progresismo, ¿no? También surge el colectivismo marxista, en la que la religión es el opio del pueblo, por lo tanto adormece las energías para edificar el paraíso terrestre, el bienestar material, incluso incitando a la revolución. La libertad se hace autónoma de Dios y se vuelve autorreferencial. En definitiva, se quiere y se puede construir una sociedad sin Dios. Esa es la secularización. Ahora vamos a ver que esto que es tremendo, porque en el fondo es un proceso de descristianización que estamos sufriendo nosotros, lo vivimos en nuestro día a día. Sin embargo, va a ser como un catalizador para que despierte la conciencia de los laicos en el mundo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ocurrir esto?
Pues una vez que se frena la invasión de los clérigos en la esfera temporal y ellos se dedican más a lo espiritual, pues se ve que los laicos tienen que despertar necesariamente de ese sueño en el que estaban sumergidos y asumir que esas libertades modernas, la libertad de religión, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, de participación política, son también patrimonio cristiano, que no se está descubriendo la pólvora con la secularización, que eso pertenece también al cristiano, pero que no nacen de un antropocentrismo cerrado a la trascendencia. Es decir, no hay que abandonar la fe para defender los derechos, las libertades de la modernidad. La fe ni la Iglesia nunca se han opuesto al progreso bien entendido, no al progresismo al que hacíamos referencia un poquito antes. Por lo tanto, no hay que combatir el progreso, lo que hay que combatir es un progreso sin Dios, una secularización que quiere construir una sociedad y el mundo sin Dios. Bueno, ¿qué respuesta hay? ¿Ven? Esto es un desafío, estamos ante un gran reto. ¿Podremos afrontar la secularización? Una primera respuesta es el tradicionalismo. En Francia, por ejemplo, surge la Acción Française de Charles Maurras, que será condenada por Pío XI, porque en lugar de defender la religión en la vida pública, lo que se quería era someter e instrumentalizar la Iglesia políticamente. Es algo a lo que siempre hay que estar atento. Que la Iglesia no sea instrumentalizada al servicio del poder político. Mejor respuesta va a ser la de los papas, ¿no? Que van a intentar promover el apostolado laical. Van a redescubrir lo que dice la Carta de Onneto, que mencionaba antes. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado a los laicos que no les es lícito desertar. Los laicos no pueden desertar, porque Dios les ha asignado un lugar importantísimo. Y entonces encontramos en Pío XII, por ejemplo, un discurso como el siguiente. Dice, los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Por medio de ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Somos el alma del cuerpo de la sociedad. Ellos deben adquirir una conciencia cada vez más clara de que pertenecen a la Iglesia, de que son la Iglesia. ¿Cuántas veces hemos dicho, la Iglesia son los curas, ¿no? La Iglesia son los consagrados? ¿Cuánta gente dice, yo creo en Dios, sí, la Iglesia no, en los curas menos todavía? Porque hay esa conciencia de que la Iglesia son los sacerdotes. Y los papas no solamente van a condenar la ideología liberal progresista o marxista, no solamente van a corregir desviaciones, sino que van a intentar realmente impulsar la misión de los laicos. Es decir, van a intentar promover que los laicos se hagan presentes en la sociedad civil y desde dentro de ella hacer respetar los derechos de la Iglesia, porque ya no podemos esperar que los gobernantes favorezcan la misión de la Iglesia. Esto parece que no nos enteramos. Parece que queremos que siempre sean nuestros gobernantes los que favorezcan la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia tiene que ser una conquista de los laicos. Y así comienza la acción católica. Comienza en Italia con San Pío X, pero el gran impulsor será Pío XI. ¿Cómo se define la acción católica? Es la participación y colaboración del laicado en el apostolado jerárquico. Es importante esta definición, ¿no? El laicado, o sea, la acción católica, como esa conquista de los derechos de la Iglesia en la sociedad, es una participación y una colaboración del laicado en el apostolado jerárquico, ¿no? El Vaticano II dirá en Apostolica Actuositatem que es la cooperación de los laicos en el apostolado jerárquico. Participación, colaboración, ayuda, cooperación. En este contexto, pues el nuncio Vico le pide al padre Ayala, en lo que acaba de decir don Alfonso, que le ayude a despertar el catolicismo español,
¿Y cómo hacerlo? Pues dando mítines por toda España. ¿Y qué hace el padre Ayala? Pues busca laicos jóvenes con talento, con dotes oratorias, con espíritu, con buena preparación, y así comienza la Asociación Católica de Propagandistas. Como hemos escuchado, el primer presidente será don Ángel Herrera, un abogado del Estado que luego será cardenal de la Iglesia. Y entonces pues surgen periódicos, el Debate, el Ya, congresos, los CEU, los Centros Universitarios de Estudios Universitarios, editoriales como la BAC, surgen en este momento, y la acción católica fue un gran impulso para el laicado. La acción católica ha dado santos, ha dado mártires a la Iglesia, pero existía algún peligro de ver la misión del laico como una colaboración, como una extensión exclusivamente de la jerarquía eclesiástica. En primer lugar, porque en las realidades temporales hay muchas cosas que son opinables. Hay peligro en que algunos fieles sean considerados como católicos oficiales y dependamos de sus decisiones, de sus actuaciones. Y además también existe el peligro de clericalismo, es decir, ver la misión del laico como si fuera como la longa manus de la jerarquía, como si no tuviera iniciativa propia. Por eso van a surgir, por ejemplo, el Opus Dei, ¿no?, va a surgir para promover un laicado desde abajo. Podemos decir que hay un laicado desde arriba, la acción católica, es un movimiento que surge de arriba, del Papa, ¿no?, que promueve la acción del laico como colaboradores de la jerarquía, pero también hay este movimiento desde abajo, es decir, que los laicos se inserten en todas las realidades temporales, en su profesión, en la familia, y desde ahí pues busquen la santificación, la santidad y el apostolado, pero tomando las decisiones de manera personal. Es decir, dejándose iluminar por la doctrina social de la Iglesia, por una buena formación cristiana, pero en la empresa, en el comercio, en la política, tomando sus propias decisiones. Es decir, no sometiéndolo todo, aunque ahora veremos que el Vaticano II dice siempre en comunión con los pastores y con la doctrina de la Iglesia. Pero yo me quedaría con esto, ¿no?, con un laicado promovido desde arriba y desde abajo, ¿no? Bueno, tengo aquí alguna reseña porque hemos hecho la historia sobre la conciencia del laico a lo largo de la historia. Yo creo que hemos visto los primeros siglos muy viva, en la época medieval de cristiandad se debilita y a partir de la secularización se redescubre, sobre todo la acción católica, la Asociación Católica de Propagandistas, el Opus Dei. Pero habría que profundizar en la teología del laicado, pero creo que no me da tiempo, estoy fuera de tiempo, pero va a haber grandes teólogos que van a profundizar en cuestiones, por ejemplo, si están llamados a la santidad, o por ejemplo, si tienen el sacerdocio común de los fieles, el gran olvidado. Junto al sacerdocio ministerial de los que han recibido el sacramento del orden está el sacerdocio real que tienen todos los fieles, y el primero está al servicio del segundo. Esto es importante. Todas estas cuestiones se van a ir reflexionando con teólogos como Congar, Gustav Tils, Baltasar y otros, ¿no? Sería muy largo de entrar aquí, pero quisiera terminar un poquito con el Vaticano II. Y sobre todo con la Lumen Gentium, es la gran constitución. Nunca el magisterio se había dedicado tanto a los laicos, con tanta amplitud y hondura. Simplemente leo algunas frases de Lumen Gentium. Todos en la Iglesia, ya pertenezcan a la jerarquía o a la grey, son llamados a la santidad. Todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Una misma es la santidad que cultivan en cualquier clase de vida y de profesión. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado, etcétera, etcétera, ¿no? Ven, es un documento como para leerlo, para tenerlo, para conservarlo, para atesorarlo, ¿no? Pero subrayaría también lo que dice el número 4, deben cooperar con el apostolado jerárquico en comunión entre sí y con los pastores bajo su guía prudente, ¿no? Es lo que decía
lo que se nos decía antes, ¿no? Tenemos que trabajar en comunión entre sí, por eso el laicado asociado, articulado en comunión con los pastores, ¿no? Doy un salto muy breve a la exhortación Christi Fideles Laici. Es muy importante que en el año 88, después de un sínodo, a los 20 años del concilio, el Papa Juan Pablo II pues, escribe esta exhortación que viene como a reafirmar todo lo que se había redescubierto en el Concilio Vaticano II. Y termino, para no hacerme muy largo, con el momento actual. Yo creo que no podemos obviar que el Espíritu Santo está suscitando nuevas realidades, los nuevos movimientos eclesiales. Es muy llamativo que en el año 98 Juan Pablo II quiso convocar a todos los movimientos, todas las nuevas realidades que estaban surgiendo en la Iglesia, en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, reunió a 500.000 de personas. Y dijo que los nuevos movimientos eclesiales son la primavera de la Iglesia y que son la respuesta del Espíritu Santo al final del milenio, año 1998, la respuesta del Espíritu Santo al final del milenio, ¿no? Y termino con un testimonio de Ratzinger, cardenal Ratzinger, cuando vio aquello, pues uno de sus discursos, ¿no? Pues cuenta su experiencia personal. Yo lo leo y con esto concluyo, ¿no? Dice Ratzinger: para mí, personalmente, fue un evento maravilloso. La primera vez que entré en contacto más estrechamente a los inicios de los años 70 con movimientos como los neocatecumenales, Comunión y Liberación, los focolares, experimentando el empuje y el entusiasmo con que ellos vivían su fe y que por la alegría de esta fe sentían la necesidad de comunicar a otros el don que habían recibido. En ese entonces, Karl Rahner y otros solían hablar de invierno en la Iglesia. En realidad parecía que después de la gran floración del concilio hubiese penetrado hielo en lugar de primavera, fatiga en lugar de dinamismo. Dios, ¿dónde estaba? Y la Iglesia, después de tantas discusiones y fatigas del concilio en la búsqueda de nuevas estructuras, ¿no estaba extenuada y apocada? La expresión rahneriana era plenamente comprensible, expresaba una experiencia que hacíamos todos. Pero he aquí que de pronto sucedió algo que nadie había planeado. He aquí que el Espíritu Santo, por así decirlo, había pedido de nuevo la palabra. Y en hombres jóvenes y en mujeres jóvenes renacía la fe, sin subterfugios ni escapatorias, vivida en su integridad, como don, como un regalo precioso que ayuda a vivir. No faltaron ciertamente aquellos que se sintieron importunados en sus debates intelectuales, en sus modelos de una Iglesia completamente diversa, construida sobre el escritorio, según su propia imagen. ¿Y cómo podía ser de otro modo? Donde irrumpe el Espíritu Santo, siempre desordena los proyectos de los hombres. Pero había, y hay aún, dificultades más serias. Aquellos movimientos padecieron enfermedades de la primera edad. Se les había concedido acoger la fuerza del Espíritu, el cual, sin embargo, actúa a través de hombres y no los libra por encanto de sus debilidades. Había propensión al exclusivismo, a visiones unilaterales, de donde provino la dificultad para integrarse en las iglesias locales. Desde el propio empuje juvenil, aquellos chicos y chicas tenían la convicción de que la iglesia local debía elevarse, por así decir, a su modelo, a su nivel, y no viceversa, que les correspondiese a ellos dejarse engastar en un conjunto que tal vez estaba lleno de incrustaciones. Se tuvieron fricciones, de las cuales, en modos diversos, fueron responsables ambas partes. Los movimientos eran siempre respuesta del Espíritu Santo a las diversas situaciones de la Iglesia en la historia. No pueden ser producidos por la autoridad, le vienen dados. Hay que estar solícitamente atentos a ellos, discernirlos, aceptar lo bueno y corregir lo malo. Pues, de alguna manera, se resume lo que estamos viendo en nuestros días. Yo creo que, como conclusión, diría que
Los nuevos movimientos quieren estar en comunión con la Iglesia, con los obispos, con el Papa. Con ello la novedad del cristianismo rejuvenece, es cierto, pero hay sus peligros. Por ejemplo, la unilateralidad del carisma, absolutizar el propio movimiento, como si la propia experiencia vivida fuera la única y incompatible con otras. Como pensar nosotros y solo nosotros somos la Iglesia y además el único camino para todos. No podemos olvidar que hay algunos movimientos que han fracasado y han hecho daño a la Iglesia, como los cátaros o los valdenses, los montanistas, los husitas o la Reforma luterana, que comenzaron así. ¿Qué concluir de todo esto? Pues que estamos llamados a la santidad y al apostolado, que es la hora de los laicos, y que Dios se sirve de todas las realidades a través de su Espíritu para fomentar esta vocación. Desde arriba, a través de los pastores, colaborando con la misión de la jerarquía, y también desde abajo, suscitando en el corazón de los laicos muchas iniciativas que redundan en el bien de la Iglesia y de la sociedad. Bueno, pues está sonando en el reloj de la Iglesia la hora de los laicos. Despertemos a esta llamada del Señor. Muchas gracias.